En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica del primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 10. Y aquí dice, de los sacerdotes Jedaías, Jehoarabí, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcad de Mesulam. Este no es la cita. Capítulo 11, versículo 10. He aquí los jefes de los héroes de David, que durante su reinado se esforzaron con él, y que le hicieron rey con todo Israel, conforme a la palabra del Señor acerca de Israel. Todo el capítulo 11 y el capítulo 12 nos narra una historia maravillosa. Saber tener amigos. No es fácil tener amigos, ¿verdad? Y sobre todo no es fácil ser hombres tan leales a David, ¿verdad? Tan leales a David. Estamos contigo, ¿verdad? Dice el Espíritu invadió a Amasai, jefe de los 30, y exclamó: tuyos somos, David, contigo estaremos, hijo de Jesé. La paz sea contigo, y sea la paz con los que te ayuden, puesto que Dios te ayuda a ti. Entonces, David tiene unas características de reinado muy particulares, y una de ellas es la capacidad de trabajar en comunidad con todos sus líderes, de tal manera que ellos sean hombres fieles a él, totalmente a su voluntad, entregados totalmente a la voluntad de David. Pero la característica de David humanas, ahí están, pero la divina, la forma de trabajar de David, la forma de serle fiel a Dios en su misericordia, en su fidelidad. Recuerdan ustedes que él nunca quiso tocar a Saúl, el rey que lo perseguía y quería acabar con él, que siempre trató de ser justo, ¿verdad? Entonces esto que vemos en el capítulo 11 y capítulo 12 no es nada, es solamente la consecuencia de un reinado que escuchaba primero la voluntad de Dios. Y entonces su reino fue multiplicado y alabado por toda la comunidad. El Salmo 147 dice: aleluya, alaben al Señor, es bueno entonar salmos a nuestro Dios, es bella y dulce la alabanza. El Señor edifica Jerusalén, Él reúne a los dispersos de Israel, sana a los contritos de corazón, venda sus heridas. Él lleva la cuenta de las estrellas y llama a cada uno por su nombre. Grande es nuestro Señor, de inmenso poder, su inteligencia no tiene límite. Y en el capítulo 4 del libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, dice que mientras hablaban ellos al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Ya sabemos que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Dice que los prendieron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya había anochecido. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres llegó a ser de unos 5,000. Muchísima gente, nos quiere decir. Bueno, y al día siguiente le preguntan que con qué autoridad ellos hacen eso. Y en el versículo 10 dice: queda claro a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. Son palabras de Pedro, que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno. O sea, nosotros hemos curado por Jesús. Siempre la iglesia ha testificado y aclarado que todo lo que hace lo hace por Jesús, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y entonces aquí Pedro aprovecha para pues poner las cosas en el lugar que son, dice: a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él se presenta sano ante ustedes. Él es la piedra que ha rechazado por ustedes los constructores y ha llegado a ser la piedra angular. Y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro hombre bajo el cielo dado a los hombres por el que tengamos que ser salvados. Siempre es bueno recordar esas palabras. Nadie nos puede salvar.
Obviamente todos comprendemos eso. Pero ¿cuántos de nosotros sufrimos mucho por el desamor del matrimonio, el desamor de los hijos, la incomprensión, el maltrato? Y hay veces, sin darnos cuenta, ponemos en un mortal toda nuestra esperanza. Y si no sucede así, toda la desgracia. Este Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, del Espíritu Santo, como le llaman, es bueno meditarlo. Saber que la salvación solamente viene de Cristo. La salvación es la paz. Es darle sentido a tu vida y encontrarte con el misericordioso, con el compasivo. Al final ellos no saben qué hacer, las autoridades no saben qué hacer con ellos. La gente está muy contenta por el milagro que hicieron con este hombre de más de 40 años de edad. Y entonces le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a regañarlos y decirles que no, que está prohibido que hablen de este tal Jesús en público. Y dice en el versículo 18 que los hicieron llamar y les ordenaron que de ningún modo hablarán ni enseñarán en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, le respondieron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esta es una enseñanza muy profunda para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque nosotros no debemos de callarnos. Porque nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que llevar el mensaje de Dios. Las personas que no oyen a Dios solamente oyen al mundo, su carne y a veces al demonio. O muchas veces. Entonces, ustedes mamás no se cansen en sus hijos que tienen en su casa. Tienen que hablarles de Dios a tiempo y destiempo, con prudencia, con respeto, con amabilidad. Tienen que hablar a su esposo de Dios, tienen que hablar a su esposa de Dios, a sus padres de Dios, a sus hermanos de Dios. A todo el mundo le tienen que hablar de Dios. Porque dice Pedro y Juan, ustedes juzguen si esto es justo a los ojos de Dios. ¿Cómo yo te voy a hacer caso a ti primero antes que a Dios? Bueno, ¿cuántos en la familia de nosotros, la muchachita o el muchachito, no quiere ir a misa? Pues si no quiere ir, no lo lleves, dice el esposo. O sea, primero al hombre que a Dios, ¿verdad? Yo no tengo ganas de ir, dice el Señor, ¿verdad? No tiene ganas de ir porque su estómago le dice que no tiene ganas de ir. Primero, ¿a quién le haces caso? Vamos a confesarnos. Vete tú a confesarte. Mira, debes de cambiar porque esto que estás haciendo está mal a los ojos de Dios. ¿Tú qué te metes en mi vida? ¿Y Dios qué se mete en esto? Eso vas a encontrar, pero hay veces vas a encontrar una receptibilidad, porque el Espíritu de Dios es el que trabaja. Nosotros solamente somos la voz, las cuerdas vocales que él usa. Pero la palabra no soy yo, la palabra es Jesús, es el Verbo encarnado. Solamente pídele al Señor esa unción que tú necesitas para perseverar, para saber cuándo y cómo tienes que hacerlo en los tiempos propicios. Cuando yo digo a tiempo y destiempo, no te quiero decir que se acomode a todo lo que tú quieres, ¿no? Que hay veces vas a ser rechazado y hay veces vas a ser aceptado. Eso es cosa de Dios. Porque tú no estás haciendo nada más que siendo un instrumento de Dios. No es mío. Yo solamente vengo a compartirte la misericordia de Dios que ha tenido conmigo, mi experiencia divina con Dios. Eso es todo lo que nosotros debemos de tratar de hacer. Ya Dios se encargará de la salvación de esta alma. Pero yo mientras, yo preparo el camino, dice la Sagrada Escritura, preparen el camino del Señor, dice Isaías, enderecen sus senderos, ¿verdad? Preparen. ¿Qué significa preparar? Formar a un niño, a una niña en las cosas de Dios, en la oración cotidiana,
en la bendición de los alimentos, en la lectura bíblica, en la relación, en lo místico, en el misterio que debemos de introducirnos con nuestros hijos y con nuestra familia. Este tiempo de Cuaresma es muy propicio para abrir nuestro entendimiento a la voluntad de Dios, para armarnos de ese valor que necesitamos para enfrentar lo que Dios quiere que nosotros enfrentemos. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.